Bueno, voy a entonces solamente hacer un pequeñísimo resumen de lo que fue la charla completa, y es de que necesitábamos entrar y contemplar a la iglesia primitiva para entendernos quiénes somos. Si no vamos a los Hechos de los Apóstoles, si no vamos a la iglesia naciente, no vamos a entender quiénes somos como iglesia de Cristo. Quiénes somos, cómo debemos de vivir, cómo vivieron ellos, porque lo que ellos vivieron simplemente son los mismos elementos que debemos de vivir hoy en esta generación. Tal vez cambiarán algunas formas porque la vida va evolucionando. Ellos no tenían, por ejemplo, internet en ese momento, nosotros sí. Eran más dichosos que no tenían internet, de verdad. ¿Saben por qué? Porque salían a caminar para predicar el evangelio. Tenían todo lo necesario para hacer lo que Jesús les había pedido, que era hacer su familia. Y lo primero es que desde Pentecostés, como vimos hoy, salen. Es una iglesia que está en salida. Antes de Pentecostés era una iglesia que estaba escondida. A partir de Pentecostés es una iglesia que está en salida. Todos estos conceptos son importantes, hermanos, que se los aprendan y asimilen, porque así es como nosotros debemos de vivir. Hoy fue que fuimos al doctor. Sí, ¿verdad? Hoy que fuimos es que no sé ni qué día estoy. Y el médico me decía, en cuanto entramos, él nos quiere mucho y dice, por favor, protéjanse, estoy preocupada por ustedes con todas las cosas que están pasando. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro médico. Pero, pues claro, no estoy anunciando, aquí estoy para que me maten, ¿verdad? No, pero tampoco voy a dejar de seguir haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Esa conciencia nos viene, no es porque seamos los especiales, nos viene de que esa es la iglesia naciente era así, y nosotros no podemos, desafortunadamente no podemos justificar a veces la indiferencia, la frialdad, la falta de compromiso que existe al pasar el tiempo. Por eso el Señor quiso, creo yo, que este año nos dedicáramos a vivir como la iglesia naciente que vivió en el poder del Espíritu Santo, porque el mundo nos necesita. El mundo nos necesita y quizás nos necesita más, desde un aspecto nos necesite más. ¿Por qué? Porque la iglesia naciente enfrentaba el vacío de tener que predicar a Cristo, a un Cristo que no conocían. Nosotros estamos predicando a un Cristo que odian, que rechazan, que quieren acabar con Él. Por lo tanto, estamos enfrentando diferentes retos, pero a los cuales debemos de responder de la misma manera. Tenemos que entrar a los Hechos de los Apóstoles, porque sin entrar a los Hechos, y les pedí que lean todos los días un poquito de los Hechos. De verdad que leer los Hechos nos encienden. Y leer los Hechos para entender la fisonomía de la iglesia. Ustedes dicen, déjenme leer cuál es mi ADN. Pues el ADN de la iglesia es los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos vamos a encontrar, nos vamos a entender, vamos a ver lo que el Señor espera de nosotros, qué hizo el Señor. Y lo primero que el Señor hace para empezar el libro de los Hechos es enviar el Espíritu Santo, la promesa del Padre, que enviaría el poder del Altísimo. ¿Para qué? Para santificar, fortalecer, para darle todos los dones y todas las gracias que los apóstoles necesitaran, y aquellos que eran no solamente los apóstoles, los discípulos. Hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta. En el cenáculo, estoy hablando en el cuartito, pues que no es tan chiquito, pues para los que hemos ido a Jerusalén. En el cuarto de arriba, lo que le llaman el upper room, estaban los 12 apóstoles con la Santísima Virgen. Pero si ustedes leen los Hechos, abajo, en el cuarto de abajo, habían 120 discípulos. ¿Ok? No es que nosotros tenemos que entender todos los detalles, porque esos 120 discípulos quiere decir hombres y mujeres valientes, que se fueron a esta casa, que era el lugar donde generalmente se reunían en Jerusalén. Ellos no fueron los recipientes primarios
del Pentecostés fueron los secundarios con los 3,000. Después vamos a hablar de eso. Entonces, básicamente tienen que oír la charla porque no la puedo repetir, pues no se me va la segunda. ¿Me dan cuenta? Ok, así es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es el verdadero y más grande protagonista. Por eso incluso se le ha llamado al libro de los Hechos de los Apóstoles el libro del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Al Espíritu Santo como el motor, el alma, la fuerza, la iluminación, la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, la intrepidez de aquellos que lo recibían. ¿Te dan cuenta? Por eso el Señor nos mandó. Yo le doy gracias al Señor que me quiso regalar en mi aniversario, renovar. Porque saben que yo no me di cuenta de lo que el Señor había hecho hasta en misa. Cuando hicimos la misa de Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona de mi ciudad, de León. Y hasta ese momento me di cuenta, ¡wow! ¡Qué detalle! No me había ni percatado que fue un día mariano que el Señor me permitió tener, que rezaran por la renovación del Espíritu Santo en mí. Hace 51 años, cuando yo era una niña citerana. Porque ya me pone como que tenía 20, no, tenía 12 y medio. La niña de los ojos del Señor y la más pequeña de la Virgen. Entonces, yo decía, ¿por qué desde que entré era una cosa que yo venía como un fuego de hablar del Espíritu? Tal vez porque estaba leyendo los Hechos de los Apóstoles también, pero en realidad es porque el Señor quería celebrar el aniversario. Lo que hizo en mí, hacerlo en todos mis hijos, ¿no? En este día. Anoche, cuando los que fueron lo del Padre Pío, fue algo potente, lo que el Señor hizo ayer. Y cuando estaba pasando pasó una señora con un montón de estampas y yo se las pasé en la reliquia y después me puso una y me dijo, es la Virgen de Mercedes que le quiere decir que no se olvide lo que ella hizo. Y yo cuando saqué, yo dije que, bueno, hay muchas cosas que la Virgen de Mercedes hizo en mi vida si yo vivía en León, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta de qué me está hablando. O sea, cuando vine, me puse a rezar y dije, oh, mañana es 24 de septiembre, el día de ella, pero aparte de eso es mi aniversario de haber recibido la infusión del Espíritu Santo. Pero fíjense que mañana era la reunión y el Señor quiso adelantarla porque surgió algo. Todo en el plan del Señor es un orden tan hermoso, es una constelación tan bien puesta en el firmamento de la vida de esta familia. El Espíritu Santo era la fuerza de la comunión de los miembros de la iglesia. Hermanos, si nos falta comunión, nos falta Espíritu Santo. Es tan sencillo. Tan sencillo. Es como si te dice, el plato está vacío es porque falta ¿qué? Comida. Si nos falta comunión, falta Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede hacer nada más que unirnos, porque Él es la unión, la comunión, y no existen palabras mayores, pero es la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es en esencia comunión, por lo tanto lo primero que produce es comunión. También es el que, y Jesús lo dijo, cuando venga el Espíritu Santo les recordará todo lo que les he dicho. Así que si no se acuerdan qué dijo Jesús, cualquier cosa que haya dicho Jesús, si no se acuerdan, falta dos cosas, Espíritu Santo y que lean el Evangelio, ¿verdad? Porque para recordar tienes que primero leer, porque los que recuerdan sin leer pues son prodigios, ¿no? Hay que leer, después se te olvida y viene el Espíritu Santo y te lo recuerda, ¿estamos claros? Pero el Espíritu Santo tiene la misión de recordarnos, pero no es solo como, acuérdate que en Juan capítulo 12 Jesús dijo, sí, así te recuerda sus palabras, pero te recuerda con su verdadero significado. Él nos explica lo que Jesús quiso decir en cada una de sus palabras, sus acciones, sus silencios también.
y sus gestos. El Espíritu Santo mantiene en el corazón de los creyentes el Evangelio, lo mantiene vivo. Hermanos, ¿saben que de verdad, lo que pasa es que si me empiezo a meter en todo lo que tengo adentro, me voy a enredar, pero tengo demasiado adentro. Pero de verdad, nosotros no tenemos el Evangelio vivo. No está vivo dentro de nosotros. Ustedes saben, y perdónenme que cambie el tema, pero no lo puedo cambiar, porque va dentro de eso. Ustedes saben cuándo yo vi un Evangelio vivo. Cuando yo oí a Erika Kirk decir, yo perdono al asesino de mi esposo. Cuando yo vi lo que estaba pasando ahí, yo decía, Señor, nosotros estamos rezando por un Pentecostés y mira por dónde salió la cosa. Porque no se les olvide algo, y espero que me lo interpreten adecuadamente. No se les olvide que el Espíritu Santo se mueve donde quiere, como quiere, cuando quiere y a través de quien quiere. Lo que nosotros hemos visto a través de este momento tan oscuro en la vida de nuestra nación, hemos visto un renacimiento. Yo podía decir, lo que estaba viendo yo ahí en ese estadio era un Pentecostés. La gente quiere minimizarlo y atención, no se puede dejar minimizar. Están diciendo que eso era una convocación política. ¿Ustedes oyeron algo político? Yo estaba en shock de que toda esa gente que pasó hablando por ahí, todos los políticos más grandes, o sea, todos los que tienen los puestos de servicio más grandes en nuestro país, hablaron del Evangelio mejor que todos nosotros juntos. ¿Qué estaba pasando ahí? Se estaba proclamando ante el mundo porque se unieron 125 billones de personas en vivo para ver esto. Estaban oyendo a gente seglar, gente del mundo, gente secular, gente de la política, gente de lo que sea, hablando del Evangelio con un poder. Eso le estamos donando al mundo, hermano. Porque de todo sacrificio siempre sale mucha vida. Pero nosotros tenemos que preguntarnos si de nuestro sacrificio sale tanta vida. Solo puede salir tanta vida cuando es vivida como Jesús lo vive, cuando es vivida en referencia a Jesús, cuando es vivida por causa de Cristo. Si a mí me matan por estar hablando de un carro, eso no va a dar vida. Si me matan por estar hablando de Cristo, eso sí va a dar vida. Es por la causa de Cristo. Pero no estamos hablando solo de la muerte física, hermano. ¿Cuántos de ustedes, y no levanten la mano, se hicieron presente ayer? Es un apostolado de la familia donde se hizo oraciones de sanación. La sanación interior que hubo ayer, no hubo persona que no pasaba llorando. Y a veces necesitábamos ayuda para que seguir con el ritmo y alguien se pusiera a consolar a esta gente, pero yo no miraba a mis hijos. Todo lo que es un apostolado de la familia no es de las siervas y los siervos, es de todos nosotros. Yo les voy a decir un ejemplo. Nos tomó 20 minutos a Sisterana y a mí entrar al parqueo de la fila que había de gente que iba para… Yo no pensaba que tanta gente iba a ir. De la fila de gente. Y entonces cuando pudimos entrar, nos dimos cuenta que el problema era que no había gente parqueando. ¿Y a quién le tocaba? No a los que trabajan en Guadalupe, si a nosotros nos hacen el favor de prestarnos la parroquia. Le tocaba a los apóstoles. Por eso es que digo, hermanos, ¿dónde estamos? Nos falta decidirnos a vivir para servir a Cristo y su evangelio y su reino. Y su reino lo servimos como familia. Lo servimos como individuos, pero también como familia. El Espíritu Santo es el que actuaba impulsando. Hermanos, si tú no te sientes impulsado a servir, a dar, a donarte, a hacer más, ¿qué falta?
Espíritu Santo. Impulsaba y guiaba la misión de la iglesia primitiva. ¿Saben lo que pasa? Que hay que entrar a los hechos no como un cuento. Hay que entrar ahí y vivirlo. Y, salimos del cenáculo. ¿Y para dónde vamos? Dijo Jesús que nos dio el mapa. Jerusalén, Samaria, Judea y después el mundo entero. ¿En qué calle de Jerusalén empezamos? Hay que imaginarse esas cosas. Hay que imaginarse ir a Samaria. ¿Con quién empezamos? ¿En qué calle empezamos? O sea, no tener absolutamente idea no había un mapa designado de lo que ibas a hacer, exacto, excepto ser impulsado por el Espíritu Santo para hacerlo. Eso es lo que pasa en todos los orígenes de las fundaciones. El Señor no nos dice, te voy a dar un mapa, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que descubrir el mapa respondiendo un sí cada día. Aunque veremos también en los hechos figuras muy destacadas. Y las figuras primeras más destacadas, ¿quiénes son? Los apóstoles. A mí me encanta la obediencia de los apóstoles. Fíjense qué lindo. Después que reciben el Espíritu Santo, porque antes del Espíritu Santo eran ellos con sus debilidades y sus fragilidades, como todo ser humano. Después del Espíritu Santo, el Señor viene, sana, restaura, fortalece. No es que automáticamente los santificó, pero sí el Espíritu Santo les quitó todos los obstáculos para que realizaran su misión, quitándole los obstáculos personales, no externos. Pero sin embargo, lo primero que hacen después de recibir el Pentecostés es interesante. Después de que reciben esta gracia potente, después que han visto a 3,000 convertirse, ¿ustedes saben lo que es 3,000 personas convertirse automáticamente? Qué poderoso sería, ¿verdad? Eso es lo que pasó en Guadalupe. Se convertían 3,000 personas todos los días. Pues lo primero que hace es que dice, estamos fallando en algo, tenemos que hacer algo. Sentido de obediencia al Señor. El Señor dijo que seríamos 12. Y ahora estamos 11. Si fuéramos nosotros, bueno, ni modo, éramos 12, pero ya y el otro traicionó, se compró un campo, después se mató en ese campo, pues ni modo, nos quedamos con 11. Los apóstoles no dijeron eso, el Señor dijo que éramos 12. Y dice el Salmo que con 12, hay un salmo que habla del que va a traicionar y que hay que reemplazarlo con otro. Lo que es obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es cuando dicen, bueno, pues escojamos ahí viene ya Pedro a poner la autoridad, a poner visión clara. Tiene que ser 2 hombres que hayan estado con nosotros caminando por largo tiempo. Acuérdense que no eran solo los 12 los que andaban con el Señor, habían 172 discípulos. Pues tienen que ser de esos 172 que oyeron al Maestro, que participaron en muchas cosas, que tengamos confianza en ellos, atención, confianza en ellos, y que creamos que ellos tienen la convicción de que Jesús es nuestro Señor. Deciden 2 nombres, ahí están en los Hechos de los Apóstoles, y entre ellos está Matías. Entonces cuando tiran los dados, ¿y quién sale? Matías. Y llenan el puesto que dejó vacío. Esto es muy importante, hermano. Hay que llenar los puestos vacíos. Porque los puestos vacíos, dijo San Juan Pablo II, los puestos vacíos del bien los ocupa el mal. Inmediatamente hay que llenar los puestos vacíos. Vemos la obediencia a la palabra de Dios que vino, la tenían, sabían, porque Pedro, que era el pobre, era muy impulsivo, pero era bien obediente, fíjense. Él no quería ir al agua, él no quería meterse al agua a pescar, que nadie les haga otro cuento, él no quería. Y el Señor le dice,
de regreso y tira la red a la mano derecha. La cara de Pedro, yo me la imagino. Pero él le dice la palabra clave. A tu palabra remaré mar adentro y tiraré la red. A tu palabra, o sea, no tengo ganas, estoy bravo, no cogí ni un pescado, estoy cansado, pero si tú lo dices, yo lo hago. La obediencia, hermano. Sin obediencia no se avanza el reino de los cielos. Sin la obediencia de Pedro no hubiese habido la pesca milagrosa. También el Espíritu Santo permitía y llevaba a los apóstoles a hacer señales prodigiosas. Acuérdense que el Señor les dijo, y después ustedes harán cosas mayores. ¿Qué se entiende de eso? Si Jesús sanó paralíticos, si el Señor abrió los ojos de los ciegos, le quitó la sordera a los sordos, hizo hablar a los mudos, resucitó muertos. Y dice que nosotros seremos capaces de hacer cosas mayores. ¿Qué significará eso? Ese es un pasaje bastante misterioso. Pues mayores, yo creo que, primero porque no las creemos, entonces cuando las hagamos nos vamos a dar cuenta que la autoridad de Cristo ha sido donada a nosotras. Ha sido en diferentes grados, hay jerarquía de la autoridad, ¿ah? Pero también mayor porque sería a nivel universal. Porque esas sanaciones que se hicieron en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Galilea y en diferentes pueblitos, todos allá en Israel, saldrían de ahí y serían en el mundo entero. Pero esa palabra la tenían en la mente los apóstoles. Y por eso lo primerito está en el segundo capítulo, después tercer capítulo de los Hechos, es el pasaje que estábamos hablando en la oración. El tullido que está en el templo. Y yo me imagino a Pedro y a San Juan yendo al templo a ver cómo nos miran. ¿No? Porque tenemos todo el templo, es nuestro enemigo. Cómo nos miran y de repente encuentran al tullido y el tullido los queda viendo. Y hay algo interesante, hermano. El tullido los queda viendo como, denme algo, por favor. Y Pedro le dice al tullido, mírame. Eso, ¿quién se acordaba? ¿Quién se acordaba que Jesús le dice al tullido, mírame? Le dice, mírame. ¿Y por qué el Pedro le dice al tullido, mírame antes de hacer el milagro? Porque recordaban que Jesús, antes de hacer un milagro, miraba directamente a la persona que lo iba a recibir. La persona era más importante, después venía el milagro. O sea, el milagro era porque la persona era importante. Pedro está repitiendo lo que aprendió de nuestro Señor. Le dice, mírame. Y el tullido lo ve y lo queda viendo, dice directamente a los ojos. Y ahí es cuando Pedro le dice, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Que se levantó y andó, y anduvo. Son cosas mayores, hermano, y así iban aprendiendo. Es toda la pedagogía del Espíritu Santo con los apóstoles. Sí, con mi poder, en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, harán todos estos prodigios. Habían unas capacidades de discernimientos agudísimos. Es impresionante leer en los Hechos cómo sabían dónde ir, dónde no ir, cuándo era el momento, quién era, quién este no es, el otro no es. Hermanos, así es como tenemos que vivir nosotros. Porque nosotros no podemos vivir de sentimientos y emocionalidades porque esa es nuestra cultura. La cultura de la emoción, que es un espejismo. Tenemos que vivir de discernimiento. Ay, pero si es tan bueno. Sí, ¿quién te dijo que era malo? Pero no es.
Simplemente no es. No porque sea malo. O sea, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es discernir, no es sentir. Yo siento que el Señor me dice, ay no, ya estamos mal. Cuando ella me dice a mi madre es que yo siento que el Señor me dice, no. Dime claramente un argumento de qué te dijo el Señor que de verdad está coherente con la palabra de Dios. Estamos mezclando el discernimiento con los sentimientos y hermanos, eso es gravísimo para la vida espiritual, pero no solamente para la vida espiritual, para la vida humana. Porque si tú haces un discernimiento equivocado basado en sentimientos, tú vas a pagar las consecuencias. Es tan sencillo como eso. Tenían también una capacidad de saber por dónde los movía el Espíritu Santo. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo soy dócil al Espíritu Santo? ¿O estoy más? Tiene que acabar ya. Y si el Espíritu Santo está sanando ahí a una persona, estamos igual que los fariseos, que no podemos darle el trigo porque es sábado y el hombre se está muriendo de hambre. O sea, tampoco estoy llamando al desorden. El Espíritu Santo no es desordenado. Lo que pasa es que a veces nosotros somos psicorrígidos, que es diferente. El Espíritu Santo sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos muy aferrados a mi plancito y entonces queremos asfixiar al Espíritu. Ellos tenían una capacidad de discernir los movimientos del Espíritu. Creo que Felipe, a mí el cuento de Felipe me encanta, que está en los Hechos. Que Felipe va feliz, encantado, brincando, cantando, alabando al Señor porque iba para Jerusalén. En medio del desierto ya quería llegar a Jerusalén. Y el Señor le dice, no, sigue caminando por el desierto. El Espíritu Santo le inspira que su camino no era hacia Jerusalén, sino él era hacia el desierto. ¿Pero por qué? ¿Para que se tostara más bonito? No, porque ahí se iba a encontrar al egipcio. ¿Se acuerdan? Ese es un pasaje tan hermoso. Un egipcio que venía leyendo Isaías 61 y venía leyendo sobre el siervo sufriente, Isaías 53, y no entendía, ¿y quién es este? Y en eso entra Felipe en la escena. Y Felipe se monta en la carreta, pues no sé cómo es que se llama eso, y empieza a hablar con el egipcio y le empieza a decir, ese que tú estás leyendo es Jesús. Y le empieza a hablar y ahí mismo el egipcio, que en realidad pues tiene que haber tenido un poquito de agua para que Felipe bendijera porque estaban en el desierto, porque lo bautizó y se volvió en ese momento discípulo de nuestro Señor. Esa docilidad a los movimientos del Espíritu, hermanos, empieza con no ser tan atado a mis planes, a lo que yo quiero, como yo quiero, en el momento que yo quiero. El yo es el obstáculo más grande al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el ardor de su misión. Les daba unas capacidades, hermano, de lo que significa los frutos del Espíritu Santo. Tenían paz en medio de las grandes persecuciones. A mí me parece un pasaje tan hermoso. Cuando están en la cárcel, creo que era Pablo, que está en la cárcel y el Señor manda un terremoto para que se pueda salir. Y se va, bueno, ya sí, si hay un terremoto, ¿verdad? Se rompe todo, se caen las rejas, se cae todo. O sea, en pocas palabras, no hay cárcel. Por lo tanto, todo el mundo puede salir corriendo. Pero él no salió corriendo. Porque él pensó, fíjense qué lindo, hermano. Pensó que su libertad le podría causar la muerte al guardia, porque le iban a echar la culpa al guardia de haber dejado ir. Nosotros pensamos así. Aprovechemos el momento. ¡Ay, rápido! Hay que se la vea a él. No, el amor no es así. Por eso digo, hermanos, que
Hay que leer cómo amaron los cristianos, y no es porque eran automáticamente santos, sino porque el Espíritu Santo les dio la gracia de entender lo que era el amor que habían contemplado en Cristo crucificado. El Espíritu Santo los capacitaba para no tenerle miedo a la muerte. Miren, yo les pregunto a ustedes, lo cual no voy a hacer. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Nadie me va a levantar la mano. ¿Eh? Porque todos más o menos pensamos que al purgatorio lo tenemos seguro. Y como vamos a ofrecer indulgencias plenarias, salgo inmediatamente para el cielo, ¿verdad? Así pensamos, ¿verdad? Y eso es verdad. Eso es lo lindo de ser familia. Pero, hermanos, el punto de la vida no es llegar al purgatorio. La meta de la vida es ir directamente al cielo. Y solo los santos van directamente al cielo. O sea que la meta de la vida es la santidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿le tienen miedo a la muerte? Me van a decir que no por esa razón. Pero si yo les digo, ¿y tienen miedo a morir de esta manera? Desagollado, decapitado, comido por... Ahí ya vamos a ir cambiando la historia, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a la muerte en mi camita, con todo el mundo alrededor rezando. Pero cuando la muerte es que te quemen vivo, que te coma un león, ¿cómo se dice? Cuando te arrancan la piel. Sí. Pero estoy hablando de la valentía que tenían estos hombres y mujeres por amor a Cristo. Por amor a Cristo. O sea, no le tenían miedo al martirio, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Pero solo cómo lo vamos a llegar si yo todos los días renuncio a lo que yo quiero. Si nosotros no decimos un sí al Señor, que es sacrificial, tanto interno como externo, a la hora de esto, no todo el mundo fue capaz del martirio. La mayoría fue, pero no todos. Porque el martirio se entrena. La fidelidad a Cristo se entrena, hermano. Si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. El Espíritu Santo es el libro que nos narra lo que Él hace. Hace en el corazón humano, en la vida y en la vida de la iglesia. Cómo Él forma a los apóstoles, cómo nos hace una verdadera familia. ¿Qué significa ser familia? ¿Reunirnos una vez al mes? No, hermanos, yo me reúno con gente más que con ustedes. Y no son mi familia. Ser familia es tener una sola mente, un solo corazón, un solo propósito, una sola misión. Y invertir todo lo que soy, mi persona completa, mi yo completo, invertirlo en hacer juntos la voluntad de Dios. Pero también en creer juntos. Yo no creo en eso porque es que la verdad Jesús está medio anticuado. ¿Es eso tener una mente común? Nuestra mente tiene que estar común en lo fundamental, que es la doctrina de la iglesia, el evangelio, el magisterio y la moral. No se tranza, ¿entienden eso? Aquí no hay yo no creo que el contraceptivo no es pecado. Pues no estás en la familia correcta porque aquí sí se cree. Tenemos que tener una sola mente, una sola visión de vida. O somos católicos o no lo somos, hermano. Tenemos que ser familia también la generosidad. Esta gente lo daba todo. Lo daba todo. A mí me impresiona decir, vendían sus casas. No estoy inventando. Vendían sus casas. Yo no les pido que vendan sus casas. Dios me libre.
pero ¿puedes dar más? No, puedes dar más para avanzar la obra que Dios te ha puesto en tus manos, para avanzar la obra que Dios te ha puesto en tu familia. ¿Puedes dar más? No tu casa, simplemente más. Te puedes por lo menos preocupar de que los hermanos que están enfermos o las hermanas que están enfermas, darles un postrecito de vez en cuando. Te preocupas de que no haya nadie que de verdad tenga una necesidad en la familia que tenga el apoyo necesario. Esta gente sabía que el amor, lo que yo tanto digo, que hasta hoy salió esa frase así por todos lados en las redes. El amor para ser creíble tiene que ser visible. Suena bien poderosa. A mí me la sonó el Espíritu Santo en mi corazón hace 50 años, creo. Pero, hermano, eso significa, por eso yo dije, que se note. Porque podemos decir, estoy lleno del Espíritu Santo, que se note. Yo soy cristiano, que se note. Yo pertenezco a la familia de los corazones traspasados, que se note. Porque, hermanos, tenemos que ser coherentes con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque si no somos coherentes, somos un antitestimonio. Y los antitestimonios causan escándalo. Tenemos que tener celo. Le puedo decir por qué. Y yo quiero aquí como que arreglar algo. No sé exactamente cómo arreglarlo, pero bueno, yo le voy a dar el tornillo. Yo oigo, tenemos la formación mensual. Sí, la formación es parte de lo que pasa aquí. Pero aquí pasa todo lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles. Y dice que se reunían para partir el pan, o sea, para celebrar la Eucaristía. No sabemos cómo era la adoración eucarística en esa época porque no nos lo explicaron, ¿verdad? Pero todo era primero la Eucaristía. Después para escuchar la enseñanza de los apóstoles, la formación. Luego para compartir y fortalecer la fraternidad. Y luego ya me los imagino hablando, ¿a dónde vamos a ir a evangelizar? La formación y la fraternidad les llevaba a la misión. Entonces, hay algo que está medio incompleto cuando ustedes dicen, eso es lo que ustedes tienen que arreglar, como lo van a decir. Porque ustedes no solamente vienen a la formación, ni solamente vienen a misa, ni solamente vienen a la adoración, ni solamente para conocerse y hacer fraternidad. Vienen para vivir lo que el Señor le ha pedido a esta familia hacer mensualmente. Ahora, sí tenían un gran celo por la formación. Eso me encanta a través de todos los hechos. Donde van llegando los apóstoles, se abrían las casas, las iglesias domésticas, hermano. Lástima que no he tenido tiempo de escribir la carta. Tal vez el Señor se las ha aguantado un poquito a ustedes más que a mí. Porque hay un llamado de abrir sus casas. Abrir sus casas, no a cualquiera, pero abrir sus casas para orar. Hay apóstoles que sí lo tienen, que tienen grupos de rosario, que tienen grupos de compartir de las Sagradas Escrituras. Pero hermanos, no sabemos, a lo mejor un día habrá que tendremos que hacerlo solo en las casas. Así empezó la iglesia. La iglesia no empezó con parroquias. No habían iglesias, no habían templos. La iglesia empezó con casas de familias o de hombres o mujeres que abrían su hogar para que ahí se reunieran los cristianos a celebrar la Santa Misa y escuchar la formación de los apóstoles. Durante todos los hechos, ven, hasta dicen, iban con rapidez, o sea, que iban corriendo para la casa donde iba a ser la formación. Entonces, ¿por qué es importante la formación? Porque lo único que nos da visión común es la formación. Por eso yo les digo, estudien durante el mes la charla que oyeron, porque aquí no se les va a quedar. Aquí me están oyendo, pero profundizarla, guardarla, rumiarla, atesorarla solamente es con
que continuamente durante el mes usted decía, si no hacemos eso, no tenemos mente común, no tenemos visión común. La importancia de la formación no es oír una charla de moda que va a subir después, no sube a YouTube porque es privada. Pero no es eso, hermanos. Es que yo estoy dándoles una charla para enseñarles lo que esta familia tiene que ser. Sencillamente, la formación es para tener mente común, corazón común, propósito de vida común. Temas difíciles. Ya vemos en los Hechos de los Apóstoles que hay temas difíciles que se tienen que enfrentar como iglesia. ¿Cuál fue el primer tema difícil? Que hasta logró que tuviéramos el primer concilio. La circuncisión, ¿verdad? O sea, ya vemos que los concilios no son inventos de hace 3 siglos. El primer concilio fue el concilio de Jerusalén. ¿Y con quién fue? Con los apóstoles, que iban a decidir el tema de la circuncisión, si iba a ser obligatoria para los paganos, ¿verdad? Gracias, ahí vemos al Espíritu Santo actuar y llegar a un consenso tan perfecto que solo el Espíritu Santo puede. Sí tenían claro algo. El Señor nos dijo ir a todo el mundo. Lo tenían muy claro, ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Lo tenemos nosotros claro, hermano? Ir a todo el mundo. Tal vez no estoy diciendo que todos puedan salir a tal lugar, pero para mí ir a todo el mundo es hacerse presente ayer. Es hacerse presente en esa misa que vamos a hacer de los arcángeles. El Señor, estamos orando, ¿qué quiere Él hacer? Porque hemos visto mucho la presencia de los arcángeles. Y ayer en la oración de liberación que se hizo, estaban los 3 arcángeles. ¿Qué va a pedir el Señor para esa misa? Yo no sé. Pero los primeros que tenemos que hacernos presentes somos nosotros, son ustedes. Nosotras vamos. Son ustedes. ¿Quién ayuda a una persona que está con 3 niños llorando? ¿Quién ayuda? O sea, tengan conciencia que cuando se hace una misión de la familia, es de toda la familia. ¿Quién está ahí para ayudar a los que están de últimos a cerrar las puertas? Hermanos, esto es un llamado a que los hechos de los apóstoles verdaderamente se encarnen en nosotros. Seguían siempre el orden que Jesús le había dado, tanto en su forma de funcionar ordenadamente. Una cosa que vemos en los hechos es que no habían 3 cabezas, ni 4 cabezas. Ese es un problema del pecado. Hay un ministerio y 3 quieren ser los líderes. No, si se asignó una persona, eran súper así para seguir los líderes. En los hechos de los apóstoles, cada vez que los apóstoles abrían una iglesia doméstica, en algún lugar, una comunidad, dejaban siempre a un líder, hicieran matrimonio, a este matrimonio como líder. Y toda la comunidad obedecía a esos líderes. Ay, no, pues si ellos son un matrimonio igual que yo, pues también yo tengo algo que… No, hermano, eso es pecado. Eso se llama, y se lo puedo decir claro, pecado de orgullo y desobediencia y de falta de humildad. No quererme someter a nadie. Y el Señor trabaja con orden y tiene siempre una jerarquía clara. Está la jerarquía eclesiástica, pero entre la familia tiene que haber también el que se ha encargado de los ushers, el que se ha encargado de lo otro, el que se ha encargado de los panes, el que se ha encargado de lo que sea, de limpiar los baños. Hay que seguir sus instrucciones. El Espíritu Santo los convocó y los hizo uno. Vayan haciéndose preguntas. ¿Nosotros de verdad somos uno? De verdad somos uno. Yo no me contesten. Esto es para que se lo lleven a orar. ¿Somos uno? Porque la unidad solo proviene
de amarnos con todo el corazón. Ay, madre, ¿yo cómo puedo amar a gente que yo no conozco? ¿Cómo puedo amar a los apóstoles que están en Guatemala? La misma manera que yo los amo. Hay unos que yo no los conozco. Son mis hijos igual. Porque una cosa es el amor natural y otra cosa es el amor sobrenatural. El amor sobrenatural no tiene límites de espacio, de tiempo, ni geográfico. Qué bonito pasar juntos el tiempo juntos y qué lindo cuando nos encontramos. Pero acuérdense que en este carisma hay una promesa. La promesa del don de la comunión. ¿Se acuerdan los tres? Indisolubilidad, inseparabilidad y acceso. Quiere decir, hermanos, que no tenemos que vernos para estar siempre plenamente unidos de corazón. Y por eso es que cuando pasan 3 años y nos encontramos con un apóstol, es como si lo vimos ayer, ¿verdad? Por la gracia del carisma. El Espíritu Santo nos hace uno a través de la oración, la intercesión que tengamos, estos ayunos, esta oración que hacemos por toda la familia y por nuestras intenciones, nos hacen una familia compacta. A mí me encanta eso del Salmo que dice que Jerusalén tiene que ser una ciudad compacta. ¿Por qué, hermanos? Porque el mal solo necesita una grieta para entrar. Si nosotros somos una ciudad compacta, el enemigo no entra. Golpea, le da duro a los techos, a las tuberías, a todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que ya estamos expertos, pero no nos hace daño a nuestras almas, primero, que es lo más importante, ni un daño mayor a la obra. Entonces, hay que ser una ciudad compacta, y eso quiere decir fortalecida, recubierta por la oración, el ayuno, el sacrificio y la unidad de lo que pensamos y creemos. El Espíritu Santo los convocó para darle convicción firme en Cristo y su Evangelio. Es impresionante, hermanos, estudiar de verdad la iglesia naciente. Cómo esta gente ni vio a Jesús. O sea, ahora te dice, ¿y de verdad existió Jesús? Esta gente, sí, murió tal vez hace 5 o 10 años, pero oyeron. ¿Y por qué creyeron tanto? Hasta el punto de donarse totalmente, porque tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro amor a Cristo, de nuestra fe en Cristo, de nuestra esperanza y de nuestra fe. El Espíritu Santo constantemente inspiraba y daba dirección clara hacia dónde llevar la misión, cómo responder a las cosas. A mí me encanta, hermano. Hay algo, a ver si lo encuentro. ¿Se acuerdan cuando cogieron preso a Pedro y a Juan después que sanó al tullido? Sé que siempre nos echan preso por hacer el bien, ¿se dan cuenta? O sea, siempre que hacemos el bien viene la cosa. Pues a ellos lo echaron preso por sanar al tullido, no por robarle al tullido, por sanarlo. Y entonces ellos, y todo el mundo estaba sorprendido y estupefacto ante el milagro, pues los echan presos y al día siguiente lo llevan al Sanedrín, como a Jesús. Y empiezan a decirle que se tienen que quedar callados. Empiezan primero a tratar de encontrar cómo acusarlos. ¿Y para qué los iban a acusar? O para echarlos presos o hacerles algo más, ¿verdad? Pero como no encontraron, entonces le dicen, bueno, solución. No encontramos ningún mal, pero se tienen que quedar callados. No pueden hablar más de ese Jesús. ¿Y qué contestan ellos? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros
no vamos a ceder a sus amenazas. Seguiremos hablando de Jesús. ¿Quién inspiró esa respuesta? El Espíritu Santo, porque fíjense que unos versículos antes dicen que estaban hablando los del Sanedrín. A esto les vamos a dar vuelta rápido, porque son ignorantes e incultos. ¿Se dan cuenta que el Señor usa lo ignorante, lo inculto para poder el Espíritu Santo dar las respuestas más bellas y más poderosas? También el Espíritu Santo les da poder y autoridad en el nombre de Jesús. Es siempre en el nombre de Jesús. Y eso es lo que ellos defendían. Por eso es que no podían, porque no podían atacarlos, porque decían, yo no puedo levantar un hombre. Yo no soy la que hago el milagro. Yo no puedo hacer. Lo único que yo hago es rezar en el nombre de Jesús, como Él indicó. Jesús dijo, el que pida lo que sea, en mi nombre el Padre se lo concederá. Ellos eran obedientes a la palabra del Señor. Pues todo lo hacían en el nombre de Jesús y cuando le preguntaban, pero es que tú estás sanando. No, yo no sano. El que sana es Jesús. Yo solo rezo en el nombre de Jesús. O sea, estaban muy claros de ellos no ser los protagonistas. Eran los siervos de la obra que Jesús les había encargado. Una unción para predicar el evangelio. Impresionante, hermano. En esta época del que todo tiene que ser suavezón, ustedes saben, ya me entendieron, ¿verdad? Los nicas me entienden más. El suavezón, la gelatinosa. Ay, no ofendas, no digas eso. Pues fíjense que me encantan los hechos porque estos no tenían de suavezón nada. Ni tampoco así political correctness, ni nada de esta cosa. Ellos llegaban a evangelizar y les decían la verdad. Pero la verdad es lo que hace al hombre libre. ¿Y por qué estos 5 millones de hombres a quien les dijo, ese que ustedes crucificaron? Ustedes, no es que, ay, él murió solo por amor. No, se dejó crucificar. No, ustedes lo crucificaron. Así dice Pedro muy directamente. O sea que ahora nuestros temas son diferentes, ¿verdad? Pero Pedro no va con suavizón para que ellos abran el corazón, no. Va con el poder de la verdad, porque solo la verdad abre el corazón. Y después entonces viene y les habla de Jesús que vino a redimir y que Jesús que vino a salvar. Y después esos 5,000 hombres se convirtieron. Entonces, lo cual quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo les inspiraba a decir la verdad. No a minimizarla, no a suavizarla, tampoco a hacer, vengo aquí a ofenderte porque me da la gana, tampoco. Pero sí hablar la verdad tal y cual es. El celo por la evangelización los hizo ser tan efectivos, hermanos. 12 hombres que fueron por donde el Espíritu Santo los llevó y esparcieron la iglesia. Por eso es que yo digo que como que tenemos que ubicarnos un poquito. ¿No se sienten un poquito desubicados? Si no llenamos la plaza, esto no crece. 12 hicieron que la iglesia creciera hasta los confines de la tierra. El Señor solo necesita, a propósito, uno. Solo necesita a uno que diga siempre sí para tocar los confines de la tierra. Y lo tenemos ahí, miren, ahí lo tenemos en el cuadro. Juan Pablo II. Solo necesita uno. Solo necesita una mujer. Solo necesita un hombre que esté dispuesto a darlo todo para que el Señor y el Espíritu Santo arrasen con una ola de amor, hagan una revolución de amor. No se necesita tanta gente. Ahora, si tenemos un montón de gente, mejor, porque pueden alcanzar otros lados del mundo, ¿me entienden? Pero tenemos que empezar a tener la transformación de mente de que esto no es un negocio, hermano. Si hacemos más de esto, entonces va a haber más de esto. ¿Saben que eso no funciona con el cristianismo?
así funcionaron los que martirizaron. ¿Ah? Si acabamos con ellos, si los matamos, se acabó el cuentito del cristianismo. Esa es la mente del mundo. Si acabamos con ellos, se acaba. No, si los golpeas, se multiplican. Matas a uno y nacen 100. Matas a 100 y nacen 1000. En la economía del evangelio es totalmente diferente. La economía de la gracia es totalmente diferente. Tú estás pasando por un problema difícil, yo estoy pasando por un problema difícil. Creamos en la palabra del Señor. Yo he vencido al mundo, que quiere decir, de eso malo yo voy a hacer algo mucho mejor. Así es como tenemos que creer los cristianos. Tener, hermanos, gozo. ¿Qué cosa es gozo? Ay, madre, hoy no me siento tan alegre. Yo no dije estar alegre todo el tiempo. Yo dije tener gozo. Gozo es un estado del corazón, un estado del alma, que solo nace, ¿saben de qué? De sabernos amados y cuidados por nuestro Padre. Ese es el único gozo que nosotros tenemos. No hay ninguna criatura que nos lo pueda dar. Ninguna. Y por eso los que andan buscando, ay, tengo que hablar con alguien, ay, tengo que... Hermano, vete donde Jesús, al Santísimo, y dile, Señor, en ti descargo todas mis preocupaciones. Como dice San Pablo, descarguen todas sus cargas en el Señor, que recibirán paz y gozo. Tenían un gozo profundo de haber sido elegidos por Cristo. Se sabían elegidos, hermanos. No solamente esos 12 que tuvieron el privilegio de oír la voz de Jesús diciendo, Juan, Santiago, Pedro. No, se sabían elegidos por Cristo porque el Evangelio les llegó a ellos. Nosotros tenemos que tener esa dignidad de ser elegidos por Cristo. Porque recuérdense que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Ellos vivían alabando al Señor. Este es algo que van a encontrar en los hechos. Iban caminando, no puedo decir por las calles, porque la verdad que no creo que eran por las calles, vas a ver en los caminos, a saber cómo eran. Iban alabando al Señor por las obras que el Señor hacía. ¿Cuánto cuesta la alabanza, hermano? Yo no sé, yo crecí en una renovación alabadora. No en la lavadora, alabadora. Y gracias a Dios que se me quedó eso. Hermanos, la alabanza tiene poder. Esta gente iba alabando al Señor y decían, y el Espíritu me dice que me esperan persecuciones en ese pueblo, bendito y alabado sea el Señor. Y nosotros, ay, como que me va a ir mal, mejor me voy. Ay, no, mejor no voy, ni llego, mejor cambio de camino. No, hermano, es que la alabanza te da el poder para enfrentar todo, porque la alabanza es poner a Dios sobre mí. Que todo es más que todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por alguien que es más grande que yo. Y que la obra que yo estoy haciendo vale la pena hacerla porque es más grande que yo. Entonces el yo se dona para eso que es mayor. Una iglesia siempre en salida como la Virgen. La iglesia primitiva fue la iglesia evangelizadora y misionera, lista para salir. Era como yo creo que no se acababan de sentar cuando ya estaban pensando dónde iban. No hay otra explicación, hermano. ¿Y saben por qué también? Porque los apóstoles sabían, no solamente que era el mandato de Cristo, sabían que en cualquier momento los podían matar. Y tenían una conciencia muy grande de primero de cumplir el mandato del Señor, hacer discípulos de todas las naciones. Pero después, hermanos, ya sé que esto me va a costar la vida. Entonces, como yo no sé cuánto tiempo me queda, me tengo que apurar. Ahí está nuestro problema. ¿Quién aquí sabe cuándo se va? A la casa del Padre. ¿Quién de aquí sabe? Y lo que no haya hecho hoy,
Si el Señor no me busca en la noche, no lo hice y me lo va a platicar. Me va a decir, hoy era el día de ir a ayudar en tal cosa, ¿por qué tú no fuiste? Ay, Señor, es que fíjate que con la reuma que tengo y la artritis y la humedad, y el Señor te va a decir, yo sentí peor en mi cuerpo de lo que sientes tú. Y no me detuve en nada para salvarte. Hermanos, el problema de nosotros es que yo creo que vivimos, bueno, no me voy a salir de esa porque yo de verdad no soy así, pero el problema de la mayoría es que vivimos pensando que somos eternos aquí en la tierra, porque somos eternos en el cielo. Y no sabemos el dónde, ni el cuándo, ni el cómo. Que el Señor nos encuentre con las manos llenas de buenas obras. Que el Señor nos encuentre, ¿saben qué? Haciendo su voluntad. Qué maravilla morir haciendo la voluntad del Señor. Como un padrecito, un monseñor de aquí de Miami, muchos de ustedes lo conocieron y saben la historia. Amaba ir a los cenáculos, pero no dejaba que nadie llevara la custodia. Y yo lo miraba que se iba así, pero un viejito, ya enfermito. Y un día estoy viéndolo y se va a desmayar. Y yo llamo y corro a que le digan al diácono Ismar que lo coja para que coja al Señor y que otro coja al monseñor. Y lo llevan corriendo así. Yo dije, se murió. Y se va para la sacristía. Y yo en cuanto puedo dejo la guitarra y corro para la sacristía. Y cuando me ve, ay, qué bueno, rézame. Y yo que venía con el alma aquí. Y le digo, monseñor, ¿usted comió las frutas que yo le mandé antes? No. Pero usted tiene que comer las frutas, usted se le baja el azúcar. No importa, mijita, si así yo quiero morir con la Eucaristía en mis manos. Eso es ser un verdadero apóstol. Morir haciendo la voluntad. Lo que pasa es que yo le dije, perfecto, monseñor, muera así, pero no en el cenáculo. Muera en su parroquia, en su altar, porque yo ya me veo el espectáculo, ¿verdad? Pero ¿cuánto me enseñó? Qué hermoso que el Señor nos recoja y nos diga, ven a tu casa, fiel y buen siervo. Has hecho lo que tenías que hacer. Ojalá que así nos encontrara. Y ya para concluir, el Espíritu Santo fue el que hizo, pero eso se lo voy a dejar para la próxima tal vez, pero voy a concluir con eso. El Espíritu Santo es el que hizo que una parábola de Jesús se cumpliera. Todo, la palabra de Dios se cumple por la fuerza del Espíritu. Pero una que podemos nosotros, por el tema en que estamos, la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una parábola de Mateo 13 que está dentro de una serie de parábolas que son todas sobre el reino, como Cristo está explicando el reino de los cielos. Entonces dice que el reino de los cielos se parece, espérense, ya voy. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. ¿Ustedes han visto las semillas de mostaza? Bien chiquitica, casi microscópica, ¿verdad? Pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Palabra de Dios. Pues la iglesia nació como una semilla de mostaza. Yo no leí todo el párrafo completo, pero dice que Jesús siembra en su terreno la semilla. ¿Cuál era su terreno? Jerusalén. Allí es donde siembra la semilla de mostaza, que es la iglesia. Chiquitita. Todos pensaron, déjenme decirle, cuando se estudia la mentalidad de los otros, que lo de Cristo se acababa. Con estos 12 miedosos se acababa. Y eran chiquititos.
Ya muchos le tenían miedo, habían crucificado al Señor, otros no creían que resucitó. O sea, toda esta tragedia que estaba andando. Y todos pensaron, esta semillita, olvídate, se acaba. Pero el Señor dijo que no. Que la iglesia era una semillita de mostaza chiquitita, que nació en su terreno, que es Jerusalén, en un cuartito que se llama el cenáculo. Pero vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace crecerlo todo. No somos nosotros el que hacemos crecer nada. Lo que nosotros podemos hacer es cooperar con el Espíritu Santo para que lo que Él está haciendo que crezca, nosotros le ayudemos a que crezca. Pongamos nuestros talentos, nuestra cooperación humana a la obra del Espíritu para que crezca. Pero el Espíritu Santo es el que hizo crecer a la iglesia. ¿Pero cómo? ¿Sopló cristianos por todo el mundo? No. ¿Cómo lo hizo? Le dio poder a estos 12 hombres. Le dio poder a los discípulos que seguían a estos 12 hombres y mujeres para evangelizar. Así es como Él hace con nosotros, pero trascendiéndonos a nosotros. Pero llega a ser más grande que la hortaliza, dice. Bueno, no soy muy experta en jardinería, pero la hortaliza es grande, ¿verdad? Dice, hasta que se convierte incluso en un arbusto, que está diciendo, de esa semillita que nació en el cenáculo de Jerusalén, se esparciría por todo el mundo hasta llegar a ser un árbol grande, donde todos los pajaritos pudieran venir a reposar y a hacer sus nidos. La Iglesia Universal, el único que hizo que la fuerza, el fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo se aparece primero como fuego? ¿Se han preguntado eso? Porque el fuego, a ver, ustedes saben, preguntémoslo a los que han bebido los fuegos. Está una hierbita seca, préndele como un fosforito. Prende, ¿y qué pasa? Se esparce, ¿verdad? Por eso vino como llamarada de fuego para decirles, miren, ustedes que son bastante hierba seca, los voy a encender de amor por Cristo y por el Evangelio y van a ir encendidos para encender al mundo entero por amor a Cristo y a su Evangelio. Y así se esparció la iglesia hasta poder llegar a llamar a la iglesia universal. Nosotros somos parte, una pequeñita parte. Somos un pajarito de los que estamos en las ramas de ese arbusto que se llama Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. Somos un pajarito, pero fíjense qué lindo, no lo había pensado, que dice que algunos vienen solo descansan y otros vienen y hacen su nido. ¿Qué significa un nido? Un lugarcito donde se van a poner huevitos y van a nacer pajaritos. O sea, las familias espirituales somos nido, que se ponen en las ramas de la Iglesia Universal. ¿Quién hizo a la iglesia ser de semilla de mostaza a una iglesia universal? La fuerza del Espíritu Santo con la colaboración de estos hombres y estas mujeres que lo dieron todo para esparcir el Evangelio hasta el confín de la tierra. Que el Señor les bendiga.